y yo ahorita acabo de terminar con el otro grupo a las 2. Ajá. Nada más para decirles lo de la bitácora, Pedrinsky, del... Ok, ahorita entonces, si quieres, Sí, pues nada más que se junten. ajá, les damos unos 3 minutitos más. Sí, oye, Pedrinsky, Dime. ¿qué te iba a preguntar? Si has tomado la lista y todo, ¿verdad? ¿Sí te has apuntado en la lista? De Sí, así. ya me estoy apuntando. Bueno, ay, porque bueno, ahora es la Porque lista, bueno, o sea, cada vez está, son más cosas. y ayer ya se me estaba olvidando firmar de salida, hoy de repente me acordé y ¿tú cómo vas con eso? Ay, pues también igual, hoy que tengo clase a las 11:30, pero tenía que meterme temprano a las 7, entonces pues poner el despertador temprano para que no se me fuera a olvidar. Ajá. Martes y viernes entro tarde, Ujú. lunes, miércoles y jueves y a las 7 tengo clase. Sí, yo temprano los martes y viernes. Pues sí. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa con esto. Sí, a ver, ¿Ya viste que otra vez ya nos mandaron al semáforo rojo? no me digas, ¿ya estamos en rojo? Sí, hace ratito mi hermana me puso un WhatsApp y me dice, oye, ¿ya viste que ya estamos en semáforo rojo a partir de mañana? Hijo, pues sí, es que está Eh, bien duro, O sea, Ciudad de México y el Estado de México, los dos. claro. Ay, pues a ver qué pasa. Pues sí. Pero, Pues pero ya se bueno, veía venir, ¿no? sí. Yo creo que se tardaron. Es que, ¿qué crees? Hay una bueno, se ve cuando pasan en las noticias una cantidad espantosa de gente en el centro. Sí. Sí, no, Incluso entonces, el pues, tráfico ha subido en las tardes. En las tardes hay un montón de tráfico de que está saliendo a hacer sus compras navideñas y cosas así. Por ejemplo, sí, aquí está cerca Plaza Satélite y sí, se ve que está hasta las chanclas. sí, fíjate que sí. Tuve que ir Yo como ya no he ido, pero sí he visto, pues salgo nada más el domingo a comprar, pero muy temprano. ajá, A las ajá. 8 ya estoy en el súper y rápido jalo lo que tengo que jalar y vámonos. Sí, yo fui a hacer un súper hace poquito, a principios de semana. Tuve que ir al Sam's. Estaba atascado el Sam's, unas colotas para pagar, que dices, ¿qué onda? Sí, Entonces, de ir, voy a ir a hacer, como tú dices, mis compras bien temprano la próxima semana. sí, no, yo te digo, yo en domingo nos vamos temprano. A las 8 ya estamos ahí ya entrando. Ajá. Y ya de ahí nos encerramos y ya nos salimos. Sí, hacen bien. Yo me la he hecho encerrado, ¿eh? Todo Sí, el día estoy hombre, aquí guardado. Nada más salgo a hacer compras, sí, despensa y cosas así. Te digo, se me ocurrió ir al Sam's porque había algunas cosillas que compramos ahí. Híjole, cuando llego a la caja, unas colotas se paran sí. cajas, dije yo, ¿qué onda? Pero es que la gente está haciendo sus compras navideñas. Bueno, fíjense, igual con los chicos, fíjate, yo no extraño salir, tengo mucho trabajo en la casa, que es su casa, en verdad, o sea, realmente yo no sufro de eso, de que diga, ay, es que quiero salir, no, ay, no, tengo tantas cosas que hacer y tanto me absorbe tanto trabajo los grupos, que verdaderamente, Porque esto nos ha hecho chambear más que lo que sí, chambeábamos, la así es, verdad. Yo a veces los sábados y domingos sigo chambeando sí, y yo la verdad de la escuela normalmente no me trato de no llevarme nada para la casa. yo también. Y ahora todo el trabajo está en casa. Me Pero la te le paso echas calificando pegado todo hasta el las santo 11, día 12. y luego te citan a juntas a horas medias raras y cosas así, ¿no? Sí, pues el otro día para lo de esto que checáramos en para el departamento fue a las 6 y luego se metió un poco tarde Juan Carlos, entonces fue tarde. Sí, han habido algunas juntas a las 3 de la tarde, yo he estado en clase, Sí, yo- sí, eso sí, y esa pero de las 6 ni me enteré, y estuvimos aquí nosotros, pues casi terminamos esa hora. ¿Cuándo sí, fue? Martes, fue el martes.
Pero bueno, muy bien. Hijo, pues ahí, Pues sí, poquitos, todavía hay 18 chicos. sí hay 18. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos unos, o bueno, pues ya que se pasen la información entre ellos, Yo creo que sí. ¿sí? Buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran esta tarde? Buenos días, Hola, profesor. profe, muy bien, gracias. Ujú. Se reportan, ya vieron que estamos ya en semáforo rojo una vez más. Qué Sí, triste. hombre. Sí, así Sí, es. Es que hay que cuidarse porque sí, los centros de salud, los hospitales están, realmente ya están más llenos que lo que estaban en mayo, ¿eh? En mayo sí. Hay que cuidarse mucho, ya no hay lugar en los hospitales. Entonces, Cuídense mucho, chicos. Fíjense que siempre dicen, ¿no? Bueno, yo les voy a decir, cuídense mucho a sus papás, ¿no? Porque sus papás, bueno, a lo mejor tienen menor edad que yo, pero de todas maneras hay que cuidarnos todos, porque hay jovencitos que están enfermos, o sea, tal vez no lo digan, pero hay muchachitos, o sea, de la edad de ustedes, niños que están enfermos, pero no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? No lo sé. Y no lo vamos a discutir ni nada, simple y sencillamente porque yo sí he visto personas, bueno, más bien no las he visto, me han llamado, ¿sí? Por ejemplo, el chico, Petrinci, el chico que me llevaba en el taxi, que conozco de hace como 15 años, fíjate que su papá le dio COVID, su papá es como de mi edad, y él sí estuvo hospitalizado. Afortunadamente ya salió del hospital el señor, pero por tanto a todos ellos les dio. Sus hijas son más jóvenes que ustedes, e igual, ¿sí? Y entonces él es lo que me dice, maestra, cuídese mucho, mucho, no salga, si sale, salga en su cochecito y regrese pronto, y él, ¿eh? Y ha habido aquí, por aquí cercanos que han muerto, varios. Entonces, verdaderamente sí está difícil, sí está crítico. Entonces, no echen en saco roto esto de que nos quedamos la mayor parte en casa. Disfruten, aprendan, muchachos. ¿Qué creen? Esto de disfrutar la casa se aprende. Y verdaderamente, y yo porque yo soy una de ellas, ¿eh? Yo no extraño salir, así de plano. Tengo tantas cosas que hacer que no he tenido tiempo, bueno, me encanta hacer cosas de la máquina, de coser. No he podido hacer nada por el trabajo que tengo y dije, me voy a poner a hacer en las vacaciones. Esa parte a mí me gusta mucho, la voy a disfrutar. Entonces, cuídense mucho, muchachos. Bueno, ya llegó la mayoría y por favor a los demás les dicen. Van a decir, bueno, ¿y por qué está hoy la maestra aquí? Además, platicando. Miren, vamos a tener la práctica de laboratorio de oxidorreducción. Entonces ya les tengo en el Classroom, se los voy a liberar para que pongan su bitácora. Es un solo, hagan de cuenta que es como en cinética, ¿sí? Es reacciones de oxidorreducción y van a ser los 3 experimentos. Vamos a ver actividad de la deshidrogenasa láctica, es el primero, la actividad de la deshidrogenasa succínica, el segundo, y el tercero es la actividad de la citocromo C oxidasa. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a tratar así. Yo les puse un documento donde viene así exactamente como experimentos para que ustedes puedan guiarse con él y hacer su bitácora. ¿De acuerdo? Y les recomiendo, por favor, para que puedan hacer sus resultados, escribir sus resultados, que hagan sus 3 tablitas, ¿sí? Las que vienen en el instructivo. Hagan sus 3 tablitas en hojitas donde puedan escribir para el día de la práctica. ¿De acuerdo? Les puse a Pedrinsky, les puse también ahí un videíto de ciclo de Krebs para que puedan identificar dónde está la enzima y de cadena respiratoria para que vean el citocromo C oxidasa. Hoy vemos cadena respiratoria, ciclo de Krebs lo vimos en la clase anterior, entonces deben de Bueno, ajá, sí, para que aprovechen de llegar bien. la práctica, chicos. Y bueno, eso es lo que les quería decir y bueno, y saludarlos y al maestro también de paso. Y bueno, entonces, lindo fin, les libero para la bitácora y entonces nos vemos el martes. No nos despedimos porque nos vamos a ver el martes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer
los 3 experimentos. ¿Sí? O sea, ahorita solo hacemos la bitácora, maestra, ¿es lo que nos quiso decir? Sí, para el martes. Ah, ok. La bitácora Es para el decir, martes. El martes se van a ver las prácticas de óxido reducción, está como reacciones enzimáticas de óxido reducción, Chio. Sí. Reacciones, y prácticamente son 3 prácticas, o sea, son 3 experimentos. Uno, donde ponen de manifiesto la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Que es, ya saben, es una enzima que permite la fermentación homoláctica, ¿sí? Esta reacción ya la vimos. Vamos a ver la reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa, que es una enzima muy particular porque es la única del ciclo de Krebs que se encuentra embebida en la membrana interna de la mitocondria. Y vamos a ver la actividad de los citocromos, ¿sí? De un complejo que se llama citocromo oxidasa en particular, pero de ese vamos a platicar hoy, entonces no se me preocupen. Entonces ya debemos de traer las bases para poder entender lo que va a ser. El próximo martes vamos a tener laboratorio. Entonces, de una buena vez, el martes hacemos el laboratorio. Y pues nos vamos, y con eso cerramos, pues, digamos, 2020. Regresamos el 7, ¿verdad? Es miércoles 7, me parece. No, es jueves 7, Pedrinsky. ¿Ah, es jueves 7? Sí. Ay. Jueves 7. Bueno, regresamos el jueves 7 y entonces el viernes 8 seguramente pues, terminaremos de ver el metabolismo. El tercer examen de periodo, el tercer examen que es el tercer periodo, lo vamos a hacer el Navidad y próspero año nuevo. Martes, es como martes 11, algo así, ¿no? 12. ¿Perdón? Martes 12. El martes 12 hacemos el examen el tercer examen, y pues nos tenemos que apurar porque el último día para subir calificaciones al SAES, o sea, nosotros tenemos que haber terminado antes del 26, creo que 26 también es jueves, ¿no, Chio? No, martes 26. Martes 26. Híjole, pues eso nos pone en serios problemas, ¿va? Vamos a tratar de hacer el último examen el viernes anterior. Sí, exacto. Entonces, así tiene que ser, el 22 tiene que ser el examen. A la parte final del curso. Así está de cerrado todo. Bueno, entonces chicos, si no hay ninguna pregunta, buscan en Classroom para su bitácora, por favor, y nos vemos el martes, ¿sí? 2:30. Bueno, cuídense. Que tengas muy buen día, buen fin de semana. Igual. Gracias, maestra. Que les vaya Adiós. bonito, lindo fin. Nos vemos el martes, Chio. Adiós. Nos vemos el martes. Ándale, Gracias por gracias. tu visita. Gracias, nos vemos. Bye. Bye. Entonces, entonces les repito, el próximo, ¿qué les estaba diciendo? El próximo día, martes, hacemos la práctica de laboratorio, ¿va? Esto lo estamos haciendo así para poder cerrar y que no se nos empalme tanto el final de semestre, ¿sí? Entonces, hacemos la práctica de reacciones enzimáticas de óxido reducción. Regresando el primer viernes, pues, terminamos de ver el metabolismo de carbohidratos, pero vamos a ver ya síntesis y degradación de glucógeno y vía de las pentosas. Y el próximo y el siguiente martes estaremos haciendo el examen del tercer periodo, ¿va? ¿Hay alguna pregunta o duda? Sí, profe, yo quería preguntarle si ya tiene las calificaciones. Sí, miren, ahorita se las voy a enseñar. No terminé de calificar, estuve calificando, como me mandaron el resultados de los problemas por el WhatsApp, los estoy terminando de revisar. Y la cosa es de que pues hay muchos que están por ahí salteados en mi bandeja esta de entrada, y entonces no he podido terminar de revisarlos todos. Sin embargo, en los problemas al menos parece que van bastante bien.
pero el primer examen pues sí está abajo. Miren, se los voy a proyectar ahorita para que vean cómo está esto. Pero les voy a decir cómo vamos a calificar, ¿va? Vamos a hacer una pequeña modificación al sistema de evaluación. Entonces este es su grupo, ¿sí? Y está el examen parcial del primer periodo, es este, ¿va? Fíjense bien. Entonces, aquí en la columna van a identificar su nombre y tienen el número de aciertos que alcanzaron de 103 puntos a evaluar, ¿sí? De un total de 103 puntos. Sin embargo, yo ya también revisé el examen, lo volví a revisar y bueno, consideré que hay algunas preguntas que las voy a sacar del examen, ¿sí? Entonces, el examen no se va a calificar sobre 103 puntos, que era el total de puntos, se va a calificar sobre 86 puntos, 85, ¿va? Le ¿Este fue saqué, del segundo examen, profe? este es el primer examen. Ah, ok. Entonces, este numerito en azul que ven, ese lo tenemos que dividir entre 85 y ahí van a tener la calificación del primer examen, ¿va? Entonces, aquí estamos viendo a los primeros, ahorita los muevo para que vean a los demás, ¿sale? Y bueno, que le vayamos echando ganas. Segundo, no voy a sacar el 10%, el 90% de la calificación que hayan sacado, la voy a dejar completa. Y les voy a dar el 10% adicional de su guía y su problemario, ¿va? Entonces, ahí a lo que saquen todavía le pueden sumar un punto más. A lo mejor le doy hasta 15% en el caso de los que vea que son excepcionalmente buenos. Les voy a poner hasta 5 decimitas más, ¿va? Entonces es como que van a quedar ya las calificaciones del primer periodo. Déjenme, me muevo un poquito para que vayan viendo todos los demás sus calificaciones, ¿va? Entonces ya saben, este numerito en azul sobre 85. Y de ahí pues están sus trabajos en el Classroom. Ya los voy a empezar a revisar este fin de semana. Y ya vamos a tener la calificación final del primer periodo, ¿va? Ya lo muevo, ¿eh? Bueno, el segundo, lo que pasa es que del segundo tengo que, como hay algunas calificaciones que no he revisado, las tengo que revisar porque les repito, estoy revisando algunas respuestas que me mandaron por el WhatsApp. Entonces, esas las tengo que integrar acá y es la razón por la que todavía no está la calificación del segundo examen. Pero esa calificación, miren, se los muestro cómo van. Es que todavía no me arroja nada hasta que no termine yo de revisar, ¿va? Eran un total de 184 puntos, pero ya también revisé el examen y lo voy a bajar. Va a quedar más o menos como sobre 160 puntos, ¿sale?
pero todavía no está la calificación, no está por la razón de que estoy viendo para algunos, estoy revisando todo el examen y ahorita estoy checando las preguntas de los problemas, pero en los problemas en general parece que iban bastante bien, ¿va? Entonces, si quieren que hagamos un espacio el lunes se las doy. O el martes ya les doy la calificación final, como quieran. ¿Qué quieren hacer? El martes se las doy, ¿va? Empezando la clase. Sí. Va. Entonces, y esa es la razón. Entonces están aquí, pero todavía no me arrojan los resultados porque yo tengo que meter los resultados de los problemas, ¿va? Y además se digo revisando algunas preguntas de contestar, pero ya hubo algunas que dije, bueno, estas las vamos a quitar por algunas razones, ¿va? Pero no les estoy restando puntos de los aciertos. ¿Sale? Profe, ya no entendí. En el primer examen bajó los aciertos, pero ahí también va a contar como extra la guía y el problemario, o solamente eso va a ser en el segundo examen. Sí, va a contar extra. O sea, ok. Les había dicho que contaba el 10%, entonces tenía que sacar el 90% de la calificación del examen. Vamos a decir, si alguien sacaba 8, ¿sí? Entonces, teníamos que sacar el 90% de 8, entonces tendría 72 puntos y un punto del problemario. Pero si alguien sacó 8, le voy a dejar el 8 y le voy a subir su punto del problemario. Si el problemario es excepcionalmente bueno y la guía también, le damos unas decimitas adicionales. ¿Les late? Porque si no les late, lo dejamos como está. No, sí, profe, está bien. Así está bien, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, pues vamos a continuar, ¿va? Y el día de hoy vamos a ver a la cadena respiratoria y la Profe. fosforilación oxidativa. ¿Mandé? Pati. ¿Me da chance de grabar? Sí, claro, gracias, Pati, que me... Ay, nada más que ahora me sale una manita, no sé por qué me sale una manita. Para que pueda moverlos. Ahí está. Pero qué muevo con la manita, ¿eh? Pero quién sabe, pues, pero sí muy desagradable la manita que me sale. Bueno, ¿todos bien? Gracias, Pati, que me recordaste, ¿eh? Sí, pero todavía no me hace host. ¿No te acepté? No, ¿A quién acepté? no sé. Ay. A ver, Pati. Ya. Ay, gracias, Pati. Sí. Te agradezco mucho que nos estés ayudando. Ay, ¿en qué me quedé? Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Fíjense bien. Ya habíamos visto, la clase anterior vimos que, bueno, durante el ciclo de Krebs tiene lugar la descarboxilación oxidativa pues, del piruvato y del acetilcoenzima A, ¿sí? Y esto conduce a la formación de una gran cantidad de coenzima NAD reducida. Sin embargo, ya saben, la cantidad de coenzima NAD en el organismo es muy pequeño porque proviene de una vitamina y entonces es necesario reoxidar siempre a estas coenzimas, tal como ocurría en el caso de la fermentación. Sin embargo, en presencia de oxígeno se desarrolló una estrategia metabólica alterna que es energéticamente más eficiente que la fermentación, ¿sí? Y ella es la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria, el aceptor final de electrones es el oxígeno. Es decir, el NAD transfiere sus electrones al oxígeno, ¿sí?
el oxígeno acepta electrones, se forma agua, el NAD se reoxida y en su estado oxidado puede regresar a llevar a cabo otro ciclo de óxido-reducción en el ciclo de Krebs. Y esto permite que con una pequeña cantidad de NAD reducido podamos degradar grandes cantidades de azúcares hasta CO2, ¿sí? Y como lo vamos a ver un poco más adelante, acoplado a este proceso hay un mecanismo alterno que permite generar también una gran cantidad de energía, ¿sí? Entonces, pues este mecanismo que permite generar ATP es el que vamos a conocer como fosforilación oxidativa, ¿vale? Entonces, fíjense, lo primero que les voy a mostrar es, ¿sí? Es lo siguiente, fíjense bien. Ay, ¿dónde sale el borrador? Fíjense bien, cuando el NAD transfiere sus electrones al oxígeno, ¿sí? Para determinar el cambio de energía libre que está asociado al transporte de electrones, ¿sí? Vamos a ver una nueva expresión matemática, ¿sí? Y esta expresión matemática es delta G va a ser igual a menos N por F. Profe, ¿puede subir tantito su cámara? Es que no se ve nada de lo que apunta. Gracias. ¿Saben qué? Siempre también me proyecto yo acá para verme y ahora, la verdad no me proyecté. Déjenme, me busco ahora dónde quedé yo. Ah, ya me encontré. Ah, ahí está. Fíjense bien, el cambio de energía libre, delta G, es igual a N por F por delta E. ¿Sí? Donde N es igual al número de electrones transferidos. F, esta F así muy bonita, así toda como garigoleada, es la constante de Faraday. Y esta tiene un valor de 96.500, bueno, cercano, pero ya saben, aproximada de 96.500 joules por mol volt. Y delta E, delta ya saben que es el cambio, y E es el cambio del... Es el cambio de... El potencial estándar de reducción. Y que por definición va a ser el potencial estándar de reducción del agente oxidante menos el potencial estándar de reducción del agente reductor. Y estos los sacamos de tablas. Yo ahorita les voy a dar la tabla. Entonces, por ejemplo, cuando el NAD transfiere sus electrones al oxígeno, ¿sí? Vamos a determinar el cambio de energía libre. Para ello es necesario ver la semirreacción de reducción del NAD. Entonces, por ejemplo, miren, la semirreacción de reducción del NAD queda así. NAD oxidado más 2 electrones más 2 protones forma NAD reducido. ¿Sí? Y el potencial estándar de reducción
para esta transferencia de electrones, ¿sí? En el sentido de la reducción, es de menos 0.32 volts. Ahora, la semireacción de reducción del oxígeno sería el oxígeno. Profesor, que si deja entrar a... Más 2 protones. Profe, dice mi compañera Pamela que si la deja entrar, por favor, y mi Gracias. compañero Emilio también. Sí, gracias, gracias. Ya los aceptamos, ¿eh? Es que les repito, me volteo al pizarrón y ya dejo de ver un poquito mi compu y ya no los veo. Pero gracias que me avisan. Entonces, oxígeno más 2 electrones más 2 protones forman agua. Y el potencial estándar de reducción para esta segunda reacción, es una semireacción o media reacción, es de 0.816 volts. ¿Se entiende? Entonces, ya en la reacción total, fíjense bien, si acoplamos estas dos reacciones, pero fíjense bien, ahora el NAD entra reducido. Este va a ser el donador de electrones y este es el aceptor. ¿Sí? Entonces, la reacción total me va a quedar como NAD reducido más un protón más oxígeno forman NAD oxidado y agua. Fíjense. Y entonces, a partir de esto, lo que vamos a determinar es el cambio de energía libre cuando el NAD transfiere sus electrones hasta el oxígeno. ¿Se entiende? Fíjense. ¿Cuál es el número de electrones transferidos? ¿Cuál es el número de electrones transferidos? 2. Son 2 electrones, fíjense, aquí los tenemos. Son 2 electrones que van a ir desde este NAD hacia el oxígeno. ¿Sí? Entonces, es 2. F, la constante de Faraday, y la diferencia de el potencial estándar de reducción del agente oxidante menos el reductor. ¿Quién es el oxidante en esta reacción? ¿Quién fue? NAD. Pero, ¿cómo es el NAD? ¿Qué está haciendo el NAD? El NAD está Está- funcionando como, si se fijan aquí, esta especie es el donador de electrones y por lo tanto el oxígeno es el aceptor. ¿Sí? Es decir, el NAD va a reducir al oxígeno y el oxígeno oxida al NAD. Por lo tanto, el donador de electrones es el agente reductor y el oxígeno es el agente oxidante. Entonces, ya saben, 2 por 90, menos 2 por 96.500 por el cambio de energía libre, que sería 0.816 volts menos 0.32 volts. A ver, me calculan cuál es el cambio de energía libre cuando el NAD transfiere sus electrones al oxígeno.
Y entonces, delta G es A mí me salió menos 95,728. menos 95,000. Yo creo que hay un errorcito por ahí. Chécalo. A mí me sale eso, pero positivo. Bueno, ahí les va, lo voy a plantear aquí. Profe, a mí me dio menos 219,248. A mí también me dio eso. Igual a mí. Sí, a mí también. También tengo eso. A mí igual me dio eso, profe. Muy bien. A ver, chéquenme qué brujería hicieron que les dio de 90 y tantos. Es negativo, fíjense bien. Sería N es 2. Entonces aquí va menos 2 por 96,500 por la diferencia de los potenciales de oxidación. Es 8.16, digo, 0.816 menos 32. Ya saben, menos por menos da más. Entonces esto les acaba dando como de 11, ¿no? Punto 11, digo, 1.1 quizás, o 1.2, por ahí así. Y ese valor lo multiplican por la constante de Faraday y por 2, les da positivo, pero al final lo multiplicamos por menos 1 y les tiene que dar un signo negativo. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo es que la transferencia de electrones es espontánea de potenciales estándar de reducción menores a potenciales de estándar de reducción mayores. Esto es muy importante. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir eso último que dijo? Es que no lo escuché. Miren, por favor. Si se dan cuenta, aquí nos dio el cambio de energía libre es negativo. Si es negativo un cambio de energía libre, quiere decir que el proceso es exergónico, es decir, que es espontáneo. Es decir, con facilidad el NAD transfiere sus electrones hacia el oxígeno. Fíjense, en el sentido contrario, pues prácticamente no sucedería, porque sería como si del agua pasáramos los electrones al NAD, el cambio de energía libre tendría el mismo valor, pero con signo positivo. Y eso querría decir que esa transferencia de electrones es fuertemente endergónica, requiere mucha energía, y pues esa energía hace que el proceso sea prácticamente irreversible. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que siempre que los electrones fluyan de potenciales estándar de reducción menores a mayores, los cambios de energía libre serán positivos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense, sin embargo, 219,000 joules es mucha energía. Esto aproximadamente, esto también es cercano a que si lo diera yo en calorías, el cambio de energía libre sería cercano a 50,000 calorías por mol. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? 50,000 calorías por mol, pues es una cantidad de calor impresionante. ¿Sí? Ya saben, a mí que peso 75 kilos, casi esto me haría elevar mi temperatura 1 grado centígrado. Pero además imagínense que
cuando una molécula de glucosa se oxida hasta CO2, ¿cuánto NAD reducido se obtuvo en total? Cuando una molécula de glucosa se oxida totalmente hasta CO2, ¿cuánto NAD reducido se generará? ¿Cuánto NAD reducido se produce? ¿3? A ver, fíjense bien, en la glicólisis hasta piruvato, ¿cuánto NAD reducido se produjo? ¿Cuánto NAD reducido se generó? 8. En la glicólisis, ¿cuánto NAD reducido se generó? Tienen por ahí su balance. 2, se produjeron 2. Y al final se produjeron 2 piruvatos. Luego, cada piruvato que entró al ciclo de Krebs, ¿cuánto NAD reducido generó cuando se oxidó hasta CO2? Cada piruvato genera. Esto lo vimos la clase pasada. ¿Cuánto? El piruvato. ¿Cuánto NAD reducido genera? 3, ¿no? ¿3? No, 4. 4. Produce 4. 4. Si se produjeron 2 piruvatos al final, en el ciclo de Krebs se generarían un total de 8. Es decir, yo ya degradé la glucosa hasta CO2 y se generaron 10 NAD reducidos. ¿Se entiende? De la reoxidación de estos 10 NAD reducidos, pues nosotros produciríamos 500,000 calorías. 500,000 calorías a mí me harían aumentar mi temperatura 10 grados centígrados. Pero a mí porque peso, pero de todas maneras eso ya me conduce a la muerte de manera inmediata, ¿sí? Pero imagínense a un bebé, ¿qué sucedería con un pequeño bebé que pesa, que en el mejor de los pesa unas 25 veces menos que yo? Eso imagínense, si iba yo a subir mi temperatura 10 grados centígrados, un bebé que pesa 25 veces menos que yo, subiría su temperatura de una manera espantosa. ¿Se entiende? De hecho, el bebé casi en el momento en que tomara oxígeno al hacer su primera respiración, prácticamente el bebé se evaporaba. ¿Se entiende? Porque generaría energía. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la estrategia para evitar que esto suceda? ¿Sí? Fíjense bien, ¿cuál es la estrategia metabólica para evitar que esto suceda? Pongan atención. Vamos a poner otro ejemplo. Hagan de cuenta que esto quiere decir que este NAD es muy, muy energético. Ya vimos la oxidación del NAD, vean toda la energía que genera. Genera una gran cantidad de energía, ¿sí? Cuando transfiere sus electrones al oxígeno. Esto sería el equivalente a que yo agarrara a alguno de sus compañeros y lo llevara hasta la azotea del edificio de bioquímica, ¿sí? En la azotea del edificio de bioquímica, su compañero me representaría el NAD reducido, ¿sí? Que es altamente energético. ¿Cómo yo les demuestro que tiene un alto contenido energético cualquiera de sus compañeros en la azotea del piso de bioquímica, que es mucho más energético que en el piso? ¿Entiendes? Así está en el piso, está oxidado, pero si yo lo subo al techo del departamento de bioquímica, está reducido y es altamente energético. ¿Cómo demostramos que tiene un alto contenido energético su compañero o cualquiera de ustedes? Aventándolo, ¿no? Lo aventamos y va a liberar tanta energía cuando llegue al piso que prácticamente va a explotar, ¿sí? Fíjense, pasaron esos electrones al oxígeno, se liberó tanta energía y prácticamente eso hizo que un organismo se quemara. ¿Se entiende? Que se incinerara un organismo. ¿Se entiende?
Sin embargo, yo puedo liberar toda esa energía sin que su compañero sufra daño. ¿Qué harían para que no sufriera ese daño y llegara al estado basal? Lo aventamos con un paracaídas. Esa es una posibilidad, claro que sí. Claro que sí, va a ir liberando esa energía, pero parte de la fricción del paracaídas, ¿sí? Va a evitar que se dañe. Pero, ¿y si no tengo paracaídas? Que se baje por las escaleras. Exacto. Lo bajo por las escaleras. Cada que baja un escaloncito, libera una pequeña cantidad de energía. De tal manera que cuando llegue al suelo, habrá liberado la misma cantidad de energía, pero la fue liberando poco a poco. Y al irla liberando poco a poco, se evitó el daño que ocurriría si yo paso de la azotea al piso. ¿Se entiende? Bueno, la cadena respiratoria, esa es la función de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, fíjense bien, apunten, está constituida por una serie de transportadores de electrones. La cadena respiratoria está constituida por una serie de transportadores de electrones localizados en la membrana interna de la mitocondria que permiten. ¿Podría repetir lo de la membrana, por favor? O sea, está constituida por una serie de transportadores de electrones localizados en la membrana interna de la mitocondria ¿sí? ¿Voy bien? Les pregunto, ¿no? O sea, me refiero a que si me van siguiendo bien. ¿Vale? Sí, profe. Localizados en la membrana interna de la mitocondria que permiten la reoxidación del NAD reducido, del que tiene hidrógenos, y utiliza como aceptor final de electrones al oxígeno. Entonces, fíjense, le van a ir transfiriendo los electrones, vamos a ir pasando estos electrones por una escalera que van a evitar que toda esta energía se libere en una sola reacción. Van a haber una serie de reacciones de transferencia de electrones, se va liberando poquita energía en cada una de ellas, y ya cuando llegan al oxígeno, no le causó daño al organismo. ¿Se entiende? Fíjense bien. Los transportadores de electrones están acomodados o están ordenados de acuerdo con su potencial estándar de reducción. Entonces, esto fue lo que hicieron los investigadores para poder acomodar a los transportadores. ¿Qué hicieron? Pues estudiar el potencial estándar de reducción de cada uno de esos transportadores. Yo ya les di el del NAD y el del oxígeno, ¿sí? Ahora hay que ver todos los que quedaron aquí acomodados, y para ordenarlos, estos se organizaron en base a su potencial estándar de reducción, ¿sí? Y se organiza el potencial estándar de reducción de menor a mayor. Porque si yo los organizo de menor a mayor,
el cambio de energía libre es negativo. Profe, ¿puede repetir esa parte? ¿Algo del cambio de energía libre es negativo? ¿Ah? ¿A qué se debía? Si ordenamos los potenciales estándar de reducción de menor a mayor, los cambios de energía libre en cada paso serán negativos. Y ya saben, si el cambio de energía libre es negativo, me indica que el proceso es espontáneo. ¿Sí? Es exergónico y es espontáneo. O sea, libera energía y es espontáneo. Si lo vemos en el sentido inverso, del agua al NAD, no podrían pasar los electrones. Imagínense toda la energía que hay que darle al sistema para que ocurra. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es darles los valores del cambio de energía libre. ¿Va? Les voy a poner a los transportadores la semi-reacción de reducción, pero ya los voy a ver acomodado en orden creciente de sus potenciales estándar de reducción. ¿Se entiende? O sea, ya, y así es como en general vienen en los libros. Y se los voy a dar, ya saben, de mi libro favorito, el BOET. ¿Va? Entonces, fíjense bien. Borro. Bueno, fíjense bien. Voy por mis lentes porque ya no veo nada sin... Fíjense bien. Habíamos dicho que aquí lo primero que voy a apuntar, vamos a poner una columna en la semi-reacción de reducción. En base a la a las semi-reacciones de reducción, vamos a ir armando las reacciones completas para cada caso. Y aquí voy a poner el potencial estándar de reducción. Ya saben, este está en volts. ¿Sí? Ya saben, el NAD más 2 electrones más 2 protones forma NAD reducido. Y el potencial estándar de reducción para esta reacción es de menos 0.316. En el complejo 1, ¿sí? El complejo 1 se encuentra un componente que se llama flavin mononucleótido. Este también más 2 electrones más 2 protones forma flavin mononucleótido reducido. Con un potencial estándar de
Ya estoy incluyendo a sus transportadores. Luego, la coenzima Q o ubiquinona Profesor, ¿cómo se llamaba la UQ? ubiquinona. ¿Ubiquinona? ¿Cómo? Ubiquinona. Ajá. Recibe este nombre o también se conoce como coenzima Q10 en algunos productos de belleza que usan las chicas lindas como ustedes, ¿sí? Les dicen, este compuesto contiene, ¿cómo le llaman? Coenzima Q10. Es esta. Es un transportador de electrones localizado en la membrana interna de la mitocondria. ¿Va? Que quién sabe para qué lo pongan ahí en la crema, pero suena bonito. Fíjense bien. Aquí a continuación hay un complejo formado por citocromos, que es el complejo citocromo BS1. Este recibe un electrón, ¿sí? Y tiene como agente aceptor de los electrones un núcleo de hierro que se reduce a hierro 2. Y su potencial estándar de reducción hasta acá luego pasa al citocromo C, también tiene hierro 3, acepta un electrón y forma hierro 2. Fíjense cómo estoy acomodando los potenciales estándar de reducción en orden creciente, porque esto asegura que los cambios de energía libre sean siempre negativos. Y aquí pasamos a los citocromos AA3. Ya saben, también más un electrón. Y estos al final llegan a 0. Esperen, estoy un poquito mal. Corrijan, ¿eh? Le puse un cerito de más acá, ¿eh? Y finalmente llegan al oxígeno. Para formar agua.
Este es el aceptor final de electrones. Ah, no, este era 800. ¿Vamos bien? Lo puse así resumidón para irnos un poquito más rápido. Pero aquí lo importante es que al haberse acomodado en orden creciente de los potenciales estándar de reducción, ¿sí? Lo que vamos a ver a continuación es que los cambios de energía libre son negativos siempre. Y esto favorece al flujo de electrones. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular a continuación los cambios de energía libre en cada proceso. Es decir, de aquí a acá, voy a tener el cambio de energía libre 1, el cambio de energía libre 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Se entiende? Estos transportadores están ordenados de tal manera que el cambio de energía libre va a ser, ¿sí? Debe de ser siempre negativo. Entonces es un proceso termodinámicamente favorable, ¿sí? Y los vamos a calcular, pero para que no... Y bueno, en este caso, si se fijan, cuando pasa de nada a flavin mononucleótido, pasan 2 electrones. De flavin mononucleótido a ubiquinona pasan 2. De ubiquinona a citocromo BC, en realidad no es que pase solo un electrón, de estos dos pasan los dos, pero participan 2 de citocromo BC. Entonces, siempre ahorita nuestra N va a ser igual a 2, lo vamos a considerar como 2 siempre. ¿Se entiende? Incluso cuando pasemos de citocromo BC1 a citocromo C, de citocromo C a citocromo A, ¿sí? Siempre va a ser de 2 electrones, ¿va? Porque al final al oxígeno pues, también le tienen que llegar 2 electrones, ¿sale? Nada más vamos a organizarnos velozmente para que no tengamos que hacer todos los cálculos. Fíjense bien. Entonces, habemos 22, son... Fíjense bien. Entonces, Ángel Cabello, Ángeles Gutiérrez y Anthony González hacen el delta G1. Arturo Palacios, Carlos Torres y Cassandra, el 2. Diana Peláez, Emilio Novín y Eric Blanco, el 3. Eric Méndez, Karen Negrete, Luis Eduardo Serna y Marcela Muñoz, el 4. Melanie Castrejón, Montserrat Chino y Nadia Paola hacen el 5. Y los que quedan hacen el cambio de energía libre 6, ¿va? Nada más calculan uno, me dan el valor, los ordenamos. La suma de todos estos tiene que ser cercana a menos 22,000, a 219,000 joules por mol, lo que habíamos calculado originalmente. ¿Se entiende? Es un proceso que en la sumatoria pues, me tiene que dar esa cantidad de energía liberada, pero vamos a ir viendo que se va liberando poco a poco. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces, nada más calcúlense ese y ahorita me lo dan, ¿va? Sí. Profe, ¿me puede dar tantito chance de ver atrás de usted, por favor? Ya, gracias. Profe, Sí. una pregunta. ¿La fórmula que nos dio en un inicio era la fórmula de qué?
¿De fosforilación oxidativa o qué? ¿O cuál No, era? es el cambio de energía libre para los procesos asociados al transporte de electrones. ¿Sí? Anteriormente los cambios de energía libre los veíamos como una función de la constante de equilibrio en una reacción. Ahora los estamos viendo, pero para reacciones de óxido-reducción, de transferencia de electrones. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, cuando yo les di el problemario, hubo un problemita que no pudimos contestar, no me acuerdo, porque estaba asociado al transporte de electrones, pero ya con eso lo podemos resolver. ¿Se entiende? Sí, ¿era cambio de energía libre de qué? De El cambio de transporte de energía libre electrones. de Gibbs, el cambio de energía libre estándar, que es delta G. Lo vuelvo a poner por acá abajo. Ya saben, delta G es igual a menos N por F. Esta es la constante de Faraday, me quedó medio horrorosa. Por delta E. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya saben, donde N es el número de electrones, en todos los casos lo van a calcular para 2 electrones, porque en origen del NAT se transfieren 2 electrones y llegan 2 hasta el oxígeno. Entonces, forzosamente en todos los pasos tendríamos que pasar 2 electrones. F, la constante de Faraday, que ya les dije, es cercana a 96.500 joules por mol volt. Y por delta E, que es el cambio del potencial estándar de reducción del oxidante menos el reductor. Siempre el oxidante queda abajo y el reductor arriba. Por eso es que los ordenamos de forma creciente. Siempre que vean una tabla en algún libro de estos, se van a dar cuenta de ese detalle, que están ordenados de esta manera. Y ya, en automático me quedó abajo el oxidante y el reductor arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Profesor, ¿podría repetir cuál era la estimación que nos tendría que dar? Pero cuando saquemos la sumatoria de estos 6 cambios de energía libre, la sumatoria debe de ser cercana a 219.000 joules por mol volt, por mol. ¿Sí? Que fue la que calculamos en el inicio, cuando dijimos que los electrones pasan del NAD al oxígeno. Pero entonces aquí ya pusimos la serie de transportadores que permiten que la energía se vaya liberando poco a poco, como cuando vamos bajando las escaleras, cada que bajo un escaloncito, libera un poquito de energía. Y eso, pues, disminuye el daño, que si yo me aviento de aquí del primer piso de su casa a la planta baja. ¿Va? Profe, para el 4 a mí me salió de menos 5.790 joules sobre mol. Ok, voy a borrar entonces esto porque aquí ya no me cabe. ¿Sí? Y los voy a ir acomodando, ¿va? Gracias. Sí, profe. A ver, entonces. Y ya saben, este era el 1. El 2. El 3. Y el 4. ¿Cuánto fue? Perdón, Marcel. Fue de menos 5.790 joules sobre mol. ¿Alguien más ya lo tiene? Esto fue cuando pasamos de citocromo BC1 a citocromo C. Muy bien, Marce, gracias. ¿Quién más? Yo también tengo el primero ya, profesor, pero Ajá. el primero me dio en 61.760. ¿El Pero era la primero? diferencia, ¿no? Ay, como que no. Seguro lo hiciste de nada. No, me falta la diferencia, Espera. Ah. Profe, yo ya tengo el tercero. Ok, ¿el tercero cuánto fue? Menos 39.565. Confirmo.
Muy bien. ¿Quién más? Gracias. Profe, yo tengo el segundo, me dio Gracias. 33,582. ¿Cuánto? 33,582. Cuando pasó aquí de flavin mononucleótido ahí tengo que revisar los datos, ¿eh? Ahí a lo mejor como que hay algo que ya no me latió. Ah, no. Si de aquí a acá vamos bien. No puede ser que sí. Luego, ¿qué más? En el delta G1. A mí me da, pero un valor grande. ¿Cuánto? Me da 60,945,000. Profe, dice Eddie que si le puede dar chance de entrar. Creo que quiere entrar. Híjole, no lo tengo. No me ha aparecido por aquí. Oye, Ángeles, ¿cuánto te daba? Acuérdense, era... A ver, el A mí delta me da G1 es cuando pasamos de nada a flavin mononucleótido. Era de menos punto, ojo, era menos punto 22 y el otro era menos punto 32. Sí, pero al final son positivos los valores y se suman, ¿no? A mí me da menos 19,300. Ese me late. Sí, a mí también me sale eso. Menos 19,000. 300. 300, ok. Nos faltan dos más. El 5 me da menos 20,265. ¿Y el último? ¿Y el último? Cuando pasa de citocromo A3 hacia el oxígeno, ¿de cuánto fue? Profesor, ¿el segundo es positivo o negativo? Es que no alcanzo a ver. Todos son negativos. Pues del último me sale menos 83,183. ¿83,000 qué? 183. Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a demostrar que efectivamente es esto? Si hacemos la sumatoria de todos estos valores, el delta G total, que fue el que calculamos anteriormente, debe de ser cercano a menos 219,000, le voy a poner kilojoules, ¿va? Es decir, 219 kilojoules por mol. ¿Vamos bien? Creo que ahora sí ya está Eddie esperando. ¿Saben qué? A ver, déjenme lo busco. No me aparece que me esté pidiendo chance de entrar. A ver, espérenme. Ah, ya está. Ya lo... Gracias, ¿eh? Ya lo encontré. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? A ver, fíjense bien. En el ciclo de Krebs se formó... Fíjense bien. En el ciclo de Krebs se formó otra coenzima... Bueno, ahí es un grupo prostético, el el FAD. ¿Se acuerdan que se forma FAD reducido? ¿Dónde irá el FAD? ¿Dónde tendría yo que acomodar al FAD?
Es decir, si el FAD ahora va a ser el donador de electrones, el FAD también se tiene que reoxidar. ¿Se acuerdan que se formó FAD, en particular en la reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa? Se formó FAD reducido. ¿Dónde irá el FAD aquí en esta tablita? ¿O qué les tengo que dar para que lo puedan acomodar? ¿Qué información les tendría que dar para que pudieran acomodar al FAD en esa tabla? Porque el FAD también transfiere sus electrones en la cadena respiratoria. El potencial de Su reducción. potencial estándar de reducción. Entonces, fíjense, FAD, FAD mayúscula, más 2 protones más 2 electrones, forma FAD reducido, es decir, FADH subíndice 2. Ese ganó 2 electrones y 2 protones. ¿Sí? Y el cambio de energía, el potencial estándar de reducción de esta reacción, ¿sí?, es de menos 0.04. ¿Dónde irá el FAD? ¿A quién le donaría sus electrones al FAD? ¿Dónde lo acomodarían? Antes de la ubiquinona, ¿no? Antes de la ubiquinona. Exactamente. Incluso yo medio mañosamente dejé aquí un espacio porque ahí ve el FAD. Fíjense bien. Entonces, el FAD va aquí. Y el potencial estándar de reducción de este es de menos 0.04 volts. ¿Sí? Entonces, el FAD puede ceder sus electrones a la ubiquinona, pero no los puede ceder a flavin mononucleótido. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Me puede explicar por qué no? Porque acuérdense que ordenamos a los transportadores en base al potencial estándar de reducción y se acomodaron de menor a mayor. Porque de menor a mayor tengo a los oxidantes abajo y a los reductores arriba. Y eso hace siempre que el cambio de energía libre sea negativo. ¿Se entiende? Profesor, Sí. ¿o sea que nos faltaría sacar otro voltaje con la FAD, perdón? Bueno, podríamos hacer ahora el del FAD. Podríamos ver el FAD cuando transfiere sus electrones a la ubiquinona. ¿Cuál es este cambio de energía libre? A ver, calcúlenlo. Va a ser interesante. Porque Profe. el FAD los mete aquí y ya continúa todo lo demás. ¿Se entiende? Sí, pero ¿por qué dijo que en un inicio no había puesto la reacción del FAD? Porque les empecé a platicar sobre el NAD, que es el que se forma en mayor proporción, y este es el donador por excelencia de electrones, pero el FAD también se tiene que reoxidar y va a meter también sus electrones a la cadena respiratoria, pero no los puede meter al mismo nivel que el NAD porque su potencial estándar de reducción es diferente, es mayor el del FAD. Y entonces prácticamente el FAD no le puede donar sus electrones a flavin mononucleótido. El FAD los dona directamente hacia ubiquinona. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Me da Entonces, hagan de menos... cuenta, si yo les diera una serie de transportadores de electrones, ¿sí?, con sus semireacciones de reducción, pues, para poder, lo primeritito que tendrían que hacer es acomodarlos en orden creciente para asegurar que los cambios de energía libre en cada paso sean negativos y por lo tanto sean termodinámicamente favorables. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí.
Ya está el cambio de energía libre cuando usamos a FAD como donador de electrones de la cadena Me da respiratoria. menos 16.405. No sé si Menos esté bien. 16.405, fíjense bien. Pero ojo, este ya sería el delta G2 porque sería de aquí a acá. Y si yo meto FAD, entonces este cambio de energía libre es de menos ¿qué? ¿16? Ajá, 16.405. Ahora, hay un dato muy importante. ¿Qué les llama la atención de estos valores que calcularon? En particular, hay 3 puntos en el transporte de electrones que nos llaman la atención. Y hagan de cuenta que nada más de verlos nos suena como una alarma. ¿Cuáles son? ¿Y por qué? Los que tienen hierro o fierro. No, no necesariamente. Hay 3 puntos en el transporte de electrones en la cadena respiratoria que llaman fuertemente la atención. Y estos, fíjense bien, vean lo que encontraron ustedes. Profesor, ¿cuál es el valor que tiene el de ubiquinona en delta G? Ajá, ese. ¿Este? Sí, es que no lo veo bien. 33.582. Gracias. Es decir, si los electrones pasaron de flavin mononucleótido a ubiquinona, fueron 33.582. Pero si pasaron de FAD a ubiquinona, fueron 16.000, menos 16.000. Gracias. Bueno, hay 3 puntos en la cadena respiratoria que me llaman a mí mucho la atención. Y a cualquiera de ustedes les debería de llamar la atención. ¿Ya se los digo? El citocromo. Fíjense en los valores que obtuvieron de delta G. Vean los valores de delta G obtenidos. Profe, el último valor obtenido es menos 83.183. Sí. Gracias. ¿Vamos bien? Hay 3 valores de delta G que me llaman la atención. ¿Cuáles son? ¿Y por qué? ¿Y qué puedo hacer con estos cambios de energía libre? Lo que puedo hacer. Hagan de cuenta que vamos bajando los escaloncitos, pero de repente hay como que unos escalones más grandes que otros. Serían los de los valores de menos 33.000, menos 39.000 y menos 83.000. Muy bien. ¿Por qué son estos 3 valores importantes? Fíjense bien, hubo un cambio de energía libre más fuerte en estos 3. Y entonces, esta energía libre, ¿para qué creen que se puede aprovechar? Estos cambios de energía libre, fíjense, menos 33.500, menos 39.000 y menos 83.000. Esa es energía suficiente que me puede servir ¿para qué? Para generar ATP. Para generar ATP. Cada molécula de ATP requiere 30.5 para que ADP más fosfato inorgánico se unan y formen ATP, requieren 30.5 kilojoules por mol. Entonces, aquí hay energía suficiente para llevar a cabo la fosforilación del ATP.
Pero esta fosforilación del ATP que está asociada a este transporte de electrones se conoce como fosforilación oxidativa. ¿Se entiende? Y ahorita la vamos a ver, ¿eh? ¿Vamos bien? ¿Cómo, profesor? O sea, ¿se hace la fosforilación oxidativa para producir ATP? Okay. Asociada a la cadena respiratoria, es decir, en la medida en que nosotros transportamos electrones a través de la cadena respiratoria, se genera la suficiente energía para formar ATP. Entonces, estos cambios de energía libre tan marcados se aprovechan para formar ATP. Por lo tanto, una molécula de NAD que transfiere sus electrones al oxígeno, ¿cuántas moléculas de ATP podría formar? ¿O cuántos puntos de fosforilación hay? 3. 3. Entonces, cada NAD reducido que transfiere sus electrones al oxígeno forma 3 ATPs. O sea, parte de esa energía que se está liberando, ¿sí? El organismo la está aprovechando para formar ATP. Y el FAD, fíjense, el FAD entró acá. Este fue el primer cambio de energía libre y todo lo demás permanece igual. El FAD, ¿cuántos ATPs puede formar cuando se reoxida en la cadena respiratoria? ¿Cuánto? Fíjense, el primer cambio de energía libre fue de 16. ¿Serían 2? Son 2. Cada FAD que transfiere sus electrones en la cadena respiratoria genera 2 ATPs por fosforilación oxidativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar mi pizarrón? Voy a poner ahora los transportadores, cómo están acomodados. ¿Va? Profe, antes de que lo borre, ¿me deja tomarle una captura de pantalla para Sí, claro. seguirlo pasando? A ver, déjenme. Ahí está. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ya, listo. ¿Puedo ya borrar? Sí, ya le tomé captura de pantalla Fíjense para... bien. Entonces, el transporte de electrones en la cadena respiratoria fíjense bien, hay una serie de transportadores de electrones en la cadena, ¿sí? Fíjense bien, el NAD transfiere reducido, transfiere sus electrones, se reoxida y forma NAD oxidado. Este NAD oxidado se regresa al ciclo de Krebs. Este viene del ciclo de Krebs y este se regresa al ciclo de Krebs. Pero aquí el primer aceptor de electrones fue flavin mononucleótido. Flavin mononucleótido toma 2 electrones y 2 protones y forma flavin mononucleótido reducido. ¿Sí? Este se reoxida y transfiere sus electrones a la ubiquinona. ¿Sí? Y queda reducida. Ubiquinona reducida transfiere sus electrones. Híjole, no va a caber. Bueno, ahorita lo sigo poniendo abajo si es necesario. Acitocromo B1, B. Citocromo B, acitocromo C1. Citocromo C1 a citocromo C.
Y citocromo C, fíjense, lo voy a seguir poniendo aquí abajito, porque ustedes síganse de corrido, pero ahí voy a volver a poner el citocromo C, ¿va? Donde me quedé. Citocromo A. Citocromo A. Citocromo A3. Y este finalmente los transfiere al oxígeno. Para formar agua. ¿Se entiende? Entonces, así es como quedaron ordenados los transportadores de electrones en la cadena respiratoria. ¿Sí? Y fíjense, aquí los cambios de energía libre nos hicieron ver que cuando el flavin mononucleótido pasa sus electrones a la ubiquinona, aquí se generó la suficiente energía para formar ATP. También cuando los electrones pasaron de la ubiquinona hacia los complejos citocromo BC1, en todo esto, porque esto los puse juntos, ¿sí? Se generó la suficiente energía para formar una segunda molécula de ATP. Y finalmente, cuando el citocromo A3 le transfiere los electrones al oxígeno, se formaba la tercera molécula de ATP. Sí, eso es lo que me están indicando esos valores de cambio de energía libre, que esa energía se puede aprovechar en estos puntos para formar ATP. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Ya está? No, todavía no. Ya saben, yo todo desesperadote de que ya quisiera que ya estuviera todo. Pero es que como no los estoy viendo, sí es una pequeña desventaja. Pero no importa, si me indican, aquí los esperamos, ¿va? ¿Ya estuvo? Fíjense, hagan de cuenta que nada más de la tabla anterior los acomodé, ya saben, en orden creciente de los valores de potencial estándar de reducción. Hagan de cuenta, si hiciéramos una gráfica de curso de cambio de energía libre contra curso de reacción, este me quedaría hasta arriba y iríamos descendiendo hasta formar el oxígeno. Cuando los cambios son muy grandes, es donde se forma ATP. Cuando el escalonzote es muy grande, es donde se forma ATP. ¿Vamos bien? Sí.
¿Ya estuvo? Porque ahorita la voy a volver a poner, pero de otra, la voy a representar de otra forma. ¿Ya? FMN, ¿qué es, profe? FMN es flavín mononucleótido. Y este en realidad, bueno, ahorita se los explico. ¿Ya está? ¿Puedo pasar a mi siguiente esquema? Sí. Ok, borramos. Fíjense, si ahora hacemos un esquemita donde representamos, fíjense bien, esta es la mitocondria, ya saben, esta va a ser la membrana interna de la mitocondria. Esta es la membrana interna. Esta sería la matriz mitocondrial. Este el espacio intermembranal. Y por acá tendría yo a la membrana externa. Y acá ya está el citosol. Bueno, estos transportadores están localizados aquí, pero se encuentran organizados en grandes complejos multiproteínicos. Fíjense bien, están organizados en básicamente los siguientes complejos. Fíjense bien. El primer complejo está aquí. Es el complejo número 1. Y este complejo 1 se conoce con el nombre de complejo, fíjense bien, lo voy a apuntar aquí, complejo NAD deshidrogenasa. El primero es el complejo NAD deshidrogenasa. En este complejo NAD deshidrogenasa, ya saben, está como cofactor el flavín mononucleótido y una serie de proteínas hierro-azufre. Y este complejo 1 es el encargado de reoxidar al NAD. Es decir, ya saben, aquí llegó el NAD y transfirió sus electrones. Ya saben, por acá estaba el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs generó NAD reducido, y este NAD reducido viene para acá. Se reoxida, y este NAD reoxidado regresa al ciclo de Krebs. ¿Se entiende? Y los electrones pasaron por el complejo 1 a través de flavín mononucleótido, proteína, hierro, azufre, y del complejo 1 van a pasar al complejo 3. A través de una pequeña molécula liposoluble que se conoce como ubiquinona o coenzima Q10. Se conoce como ubiquinona porque pues, es una molécula muy ubicua. Esto quiere decir que se encuentra prácticamente en toda la escala filogenética. ¿Sí? Y también se conoce como coenzima Q10. ¿Va? Y entonces los electrones, ya saben, pasaron por estos en este complejo y pasaron hacia la ubiquinona. Y de la ubiquinona, los electrones pasaron hacia el complejo número 3. En el complejo número 3, ya vimos que está el citocromo B. Y el citocromo C1. Por aquí pasaron los electrones. Del complejo 3 pasan hacia el complejo 4.
Hacia el complejo 4. Ah, perdón. A través de una pequeña proteína periférica, esta proteína periférica está del lado del espacio intermembranal y es el citocromo C. Y esta es la razón por la que el complejo 3 se conoce como complejo. Ya no voy a escribir la palabra complejo porque si no, no va a caber. Complejo ubiquinona, citocromo C, reductasa. Porque este complejo acaba reduciendo al citocromo C. Del citocromo C se pasa al complejo 4, donde están los citocromos A, el citocromo A3, ¿sí? Y estos complejos ligan al aceptor final de electrones, que es el oxígeno. Entonces ya saben, aquí pasó, los electrones siguieron este flujo y finalmente los electrones llegaron hasta el oxígeno para formar agua. ¿Se entiende? Entonces, esta es otra forma de representar a la cadena transportadora de electrones localizada en la membrana interna de la mitocondria. De hecho, hasta se ve más bonito este esquemita que el que les puse anteriormente. Profe, ¿puede repetir las siglas del lado izquierdo? De MEI. No, más al lado. MI, que es membrana interna. Membrana interna, recuerden, esta es la membrana interna de la mitocondria. Esta es la matriz mitocondrial. Este es el espacio intermembranal y la membrana externa. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Y entonces, el NAD que viene del ciclo de Krebs se dio sus electrones al complejo 1, del complejo 1 pasaron al 3, del 3 al 4 y del 4 al oxígeno. El complejo 4 es el que vamos a ver en el laboratorio la próxima semana. Se conoce como citocromo oxidasa. Y es el encargado de transferir finalmente los electrones al oxígeno. ¿Se entiende? Profe, ¿qué era EI? Espacio intermembranal. ¿Y MM qué era? Matriz mitocondrial. Recuerden, en la matriz mitocondrial ocurre el ciclo de Krebs, solo quedamos que hay una enzima del ciclo que está ligada a la membrana interna de la mitocondria. ¿Vamos bien? ¿Espacio qué, profe? Intermembranal. CK, lo que está encerrado en un círculo, ¿qué es? ¿Es la enzima? ¿Cómo sé? No, abajo. En la matriz mitocondrial, más abajo. En el primer paso, el esa. ciclo de Ajá, Krebs. esa. Acuérdense, en el ciclo de Krebs se producen grandes cantidades de NAD reducido que se tiene que reoxidar para que pueda continuar este proceso llevando a cabo la descarboxilación, la oxidación completa de los diferentes compuestos que nutren al ciclo. Recuerden que todos se acaban degradando finalmente en el ciclo de Krebs hasta CO2. Pero para que se pueda generar CO2, se necesita reoxidar el NAD. ¿Vamos bien? Ok. Sí. ¿Quién me falta aquí?
Hay algo que me falta. Y que salta a la vista. ¿Qué me falta, chicos? Algo que claramente falta. ¿Perdón? El FAD. Muy bien. El FAD y el complejo 2. Pues el FAD es el que cede sus electrones al complejo 2. Fíjense bien. El complejo 2, en el complejo 2 va a estar aquí. Y en el complejo 2 está el FAD. ¿Sí? Pero el FAD ya es parte de este complejo 2. ¿Sí? Es decir, el FAD reducido, aquí se reoxida en el complejo 2 y forma FAD oxidado. ¿Sí? Y si se acuerdan, les dije que la única enzima del ciclo de Krebs que forma parte de la membrana interna es la succinato deshidrogenasa. Entonces, la succinato deshidrogenasa está aquí. El donador de electrones es el succinato, los transfiere al FAD y el FAD se oxida al transferir los electrones hacia la cadena respiratoria. Y también habíamos visto que aquí, este FAD pues cede directamente sus electrones a la ubiquinona. Este complejo 2, fíjense, también volví a dejar un espacio aquí. El complejo 2 se llama complejo succinato deshidrogenasa. ¿Sí? La misma enzima succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs está ligada aquí, transfiere sus electrones al FAD y aquí directamente pasan hacia la ubiquinona. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Sí, entonces el FAD oxidado. ¿Perdón? Entonces el FAD oxidado se queda en la matriz mitocondrial. ¿Ah? No, el FAD oxidado se queda aquí en la membrana interna, porque todo esto es el FAD. De hecho, este es un grupo prostético. El FAD está firmemente unido a la succinato deshidrogenasa. ¿Sí? Por eso es que se forma todo un complejo succinato deshidrogenasa. ¿Sí? Este no sale hacia la matriz, este se quedó aquí. Y aquí el succinato transfiere los electrones. ¿Vamos bien? Ok, sí. Profe, entonces todo parte de la glicólisis, luego el ciclo de Krebs, y del ciclo de Krebs es todo esto que nos está enseñando todo ahorita. está, muy bien, esto quiere decir que todo está acoplado, ¿va? Ok, gracias. Muy bien. Profe, en el 3, bueno, donde está el 3 romano, dice ubiquinona, citocromo C. No, en la parte donde están los códigos. Ajá. Es ubiquinona, citocromo C y citocromo C reductores. reductasa. Así es como se llama este complejo. Porque este Ok. transfiere los electrones desde la ubiquinona hacia el citocromo C. Y pues el citocromo C, al aceptar los electrones, queda reducido. Por eso se llama ubiquinona, citocromo C. ¿Se dan cuenta? Está entre la ubiquinona y el citocromo C. Transfirió electrones de la ubiquinona hacia el citocromo C y lo redujo. Por eso se llama ubiquinona citocromo C reductasa. ¿Vamos bien? Sí, es que no alcanza a reductasa, gracias. No, muy bien, todo lo que... O sea, además mis letras no son lo mejor, mi pizarrón pues ayuda un poquito, pero... ¿Todo queda en la matriz interna? ¿Los productos intermedios también ahí? Aquí se está llevando el ciclo de Krebs y aquí se está generando NAD. ¿Sí? NAD reducido. El NAD reducido transfiere sus electrones a la cadena y regresa al ciclo de Krebs.
Solo esta enzima que es parte del ciclo de Krebs. Hagan de cuenta que aquí también está el ciclo de Krebs y está integrada la succinato deshidrogenasa a la membrana interna de la mitocondria y forma parte del complejo del complejo 2, que es el complejo citocromo deshidrogenasa. Perdón, succinato deshidrogenasa. ¿Vamos bien? Sí, y el agua y el oxígeno. El oxígeno, recuerden que es el aceptor de electrones. Hagan de cuenta, los electrones hicieron todo este recorrido para finalmente llegar al oxígeno y formar agua. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Se están pasando instantáneamente. Casi. Esto es lo que nos mantiene vivos. Nosotros no podemos dejar de respirar y de tomar oxígeno. Tomamos oxígeno, el oxígeno llega a los pulmones, se transporta a través del torrente circulatorio por medio de la hemoglobina presente en los eritrocitos, y así el oxígeno llega a todos los tejidos del cuerpo, a todas las células del cuerpo, para que las células del cuerpo pues, terminen de degradar a los compuestos ricos en energía, como la glucosa, pues para tomar esa energía y mantenernos viables, ¿sí? Bastaría que ahorcara 5 minutitos a cualquiera de ustedes, que le impidiéramos el paso del oxígeno a los tejidos para que dejemos de funcionar. ¿Se entiende? El cianuro es un potente inhibidor del complejo citocromo oxidasa. Y entonces al bloquear el paso de electrones hacia el oxígeno, este mecanismo se detiene. Y recuerden, si este mecanismo se detiene, ¿qué otra cosa se detendrá que generaba energía asociado a esto? ¿Se acuerdan que dijimos que cuando los electrones iban pasando, empezamos a ver que hay puntos que generan la suficiente energía para formar ATP? Pero ese ATP no se genera directamente aquí, se genera acoplado a este mecanismo de transporte de electrones, y es lo siguiente que vamos a ver. Fíjense bien.